A los 83 años, Rafael acaba de vivir una de esas celebraciones que, vistas desde fuera, podrían parecer sencillas. Una fotografía junto a Natalia Figueroa, su esposa, y un número escrito por su hijo Manuel que lo decía prácticamente todo. 54 años. 54 años de matrimonio. Más de medio siglo después de aquella boda en Venecia, Rafael y Natalia siguen apareciendo juntos, pero esta vez la imagen tenía un significado especial. Porque detrás de esa sonrisa hay una historia que no ha transcurrido únicamente entre aplausos, discos y escenarios. Hay una vida atravesada por ausencias, largas giras, un trasplante de hígado, un diagnóstico médico que volvió a detenerlo todo y, finalmente, un regreso que parecía imposible pocos meses antes. Por eso, cuando Rafael habla ahora de Natalia, no necesita recurrir a grandes discursos. Hace poco lo resumió con una frase muy suya: «Con ella me tocó la lotería, el mayor premio». Y quizá ahí esté la verdadera historia. Porque ¿cómo llegó uno de los artistas más famosos de España a considerar que su mayor premio no estaba sobre un escenario? Si te gustan estas historias contadas con calma, respeto y mirando también lo que ocurre detrás del personaje público, puedes suscribirte al canal. Porque para entender lo que significa esa fotografía de Rafael y Natalia en 2026, tenemos que regresar muchos años atrás, cuando Rafael parecía tener el mundo entero delante de él. Antes de convertirse en ese hombre de 83 años que mira hacia atrás, acompañado por la misma mujer con la que se casó hace más de 5 décadas, Rafael fue algo bastante difícil de explicar para quien no vivió aquellos años. No era simplemente un cantante famoso, era una presencia. Aparecía vestido de oscuro, dominaba el escenario con movimientos que nadie confundía con los de otro artista y cantaba como si cada canción fuera una escena dramática que debía interpretarse hasta el último gesto. En los años 60, España descubrió a un artista que parecía demasiado grande para quedarse únicamente dentro de sus fronteras. El Festival de Benidorm ayudó a impulsar su carrera, pero lo verdaderamente decisivo llegó después. Rafael comenzó a actuar fuera de España, participó 2 años consecutivos en Eurovisión y construyó una relación especialmente fuerte con el público latinoamericano: México, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos. Su nombre empezó a viajar. Y con él viajaban canciones que terminarían formando parte de varias generaciones: Yo soy aquel, Digan lo que digan, ¿qué sabe nadie?, En carne viva, Como yo te amo, o años más tarde, Escándalo. Rafael poseía algo que no podía medirse únicamente contando discos vendidos. Tenía identidad. Bastaban unos segundos para saber que era él. En una época en la que muchos intérpretes seguían modelos bastante rígidos, Rafael exageraba los silencios, movía las manos, interpretaba cada palabra con el rostro y convertía una balada en una pequeña obra teatral. Y funcionó. Su carrera comenzó a atravesar idiomas, países y generaciones. Actuó en algunos de los grandes escenarios internacionales, desarrolló también una carrera cinematográfica y acabó construyendo uno de los repertorios más reconocibles de la música española. Décadas más tarde recibiría innumerables reconocimientos. En 2025, la Academia Latina de la Grabación lo elegiría Persona del Año por una trayectoria de más de 6 décadas. Pero hay algo curioso. Cuando uno observa la carrera de Rafael desde fuera, parece estar viendo la historia de alguien que nunca se detuvo. Grabaciones, aviones, entrevistas, conciertos, hoteles, ensayos, más conciertos y luego otro país. La imagen pública era la de un hombre hecho para vivir bajo un foco. Sin embargo, cuanto más grande se hacía Rafael fuera de casa, más importante se volvía para él aquello que lo esperaba cuando terminaba el espectáculo. Porque detrás del artista, que parecía necesitar únicamente un escenario, había un hombre que buscaba algo mucho menos espectacular: un lugar al que regresar. Y ese lugar comenzó a tener nombre propio a finales de los años 60: Natalia. Rafael y Natalia Figueroa se conocieron en Madrid en 1968. Pero aquí conviene desmontar una pequeña tentación narrativa. No fue necesariamente uno de esos flechazos perfectos que el cine resuelve en 30 segundos. La propia Natalia explicó años después que aquello no comenzó de esa manera. Primero se conocieron, después llegaron las conversaciones, los encuentros, la amistad y poco a poco algo más. Y quizá precisamente por eso la historia resulta interesante. Natalia Figueroa tenía su propia identidad antes de convertirse en la mujer de Rafael. Pertenecía a una conocida familia aristocrática española, había estudiado periodismo y trabajó en televisión.
En la sociedad madrileña de aquellos años era una mujer conocida por derecho propio. Rafael procedía de un contexto completamente diferente, dos mundos distintos, en apariencia incluso demasiado distintos. Él era el cantante convertido ya en fenómeno popular, perseguido por admiradoras y acostumbrado a una vida de viajes constantes. Ella venía de un ambiente social muy diferente y desarrollaba su propio camino profesional. Sin embargo, aquella relación siguió avanzando. Rafael ha contado con humor que cuando llegó el momento de pedir la mano de Natalia a su padre, estaba nervioso. El hombre capaz de plantarse frente a miles de espectadores, sin encogerse, parecía bastante menos seguro en aquella conversación privada. Finalmente, el temido encuentro salió mejor de lo esperado, y el 14 de julio de 1972 ocurrió algo que despertó una enorme atención mediática. Rafael y Natalia se casaron en Venecia. Intentaron mantener cierta discreción. No querían convertir el enlace en un espectáculo multitudinario, algo bastante difícil teniendo en cuenta quién era el novio. La ceremonia se celebró en la iglesia de San Zacarías. Después llegó la celebración en el Hotel Danieli. Aquella boda reunió dos imágenes que parecían incompatibles. Por una parte, uno de los artistas españoles más populares del momento. Por otra, una pareja intentando conservar un acontecimiento íntimo dentro de una vida que ya casi nunca podía ser privada. Y a partir de ahí comenzó la parte menos visible de la historia. Llegaron sus tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel. Natalia acabó apartándose de gran parte de su actividad profesional para centrarse en la familia. Rafael, mientras tanto, continuó con una carrera internacional que exigía estar lejos durante largos periodos. Aquí aparece una de las contradicciones fundamentales de su vida. El éxito que permitía mantener aquella familia era, al mismo tiempo, lo que con frecuencia lo alejaba de ella. Rafael ha reconocido que las largas ausencias relacionadas con su trabajo llegaron a afectarle profundamente. No era simplemente el artista viajero que las revistas podían mostrar sonriendo en un aeropuerto. Había un padre que se perdía días cotidianos, un marido que pasaba noches en otros países, un hombre cuya vida profesional dependía precisamente de marcharse de casa una y otra vez. Con los años, Rafael ha hablado de Natalia como la persona que le ofreció estabilidad y consejo. No hace falta convertir esa relación en una historia perfecta. Ellos mismos han hablado de algo mucho más terrenal. Cuando le preguntaron por el secreto de tantos años juntos, Rafael explicó que primero había que quererse mucho, pero también saber convivir, soportar los distintos caracteres y conservar el cariño incluso en los pequeños gestos del día. Nada demasiado cinematográfico, y probablemente por eso resulta creíble, porque el verdadero desafío no iba a ser mantener un matrimonio durante los años fáciles. La prueba llegaría cuando el cuerpo de Rafael comenzó a avisarle de que ni siquiera una estrella podía seguir viviendo como si el tiempo no existiera. Durante décadas la imagen de Rafael estuvo asociada a una energía casi inagotable. Había una gira y después otra, un disco y después otro, una aparición televisiva y unas horas más tarde un avión. La sensación era que Rafael siempre estaría disponible para el próximo escenario. Pero el cuerpo tiene sus propios calendarios. A comienzos de 2003, una enfermedad hepática que arrastraba desde hacía tiempo se agravó seriamente. La situación llegó a un punto en el que los médicos determinaron que necesitaba un trasplante de hígado. La noticia transformó de golpe la escala de los problemas. Ya no se trataba de cancelar una actuación, ni de aplazar una grabación, ni siquiera de descansar unas semanas. Se trataba de esperar. Rafael fue incluido en una lista de trasplantes. Y para una persona acostumbrada durante toda su vida a controlar horarios, repertorios, entradas y salidas al escenario, aquella espera pertenecía a otro mundo. No había una actuación capaz de resolverlo. No había una ovación que acelerara el proceso. El 1 de abril de 2003 recibió finalmente el trasplante de hígado que necesitaba en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. La operación salió adelante. Rafael hablaría posteriormente de aquel momento como una especie de renacimiento personal. También recordaría que había visto la muerte muy cerca. El hombre que había interpretado tantas canciones sobre emociones extremas ya no necesitaba imaginarlas desde la distancia. Había pasado por una experiencia límite, y alrededor de aquella cama de hospital aparecía nuevamente la misma estructura que había permanecido detrás de su carrera durante décadas, su familia, Natalia, sus hijos, la vida cotidiana que existía cuando se apagaban los focos. 5 meses después del trasplante, Rafael ya preparaba su regreso. Puede resultar sorprendente, pero encajaba perfectamente con su carácter profesional.
No parecía interesado en convertirse en una figura retirada que contemplaba lo que había hecho. Quería continuar. Y continuó. Volvió a grabar. Volvió a actuar. Regresó a América. Los años fueron pasando y aquella gran crisis médica acabó convirtiéndose en parte de una biografía que seguía creciendo. En 2023, 2 décadas después de aquel trasplante, Rafael decía que su vida podía resumirse en 2 grandes afectos, la familia y el público. Parecía haber encontrado una forma de equilibrar ambos mundos. Pero quedaba una prueba más, y esta vez sucedería delante de cámaras. El 17 de diciembre de 2024, Rafael estaba trabajando. Eso por sí solo no tenía nada de extraordinario. A sus 81 años seguía manteniendo una actividad profesional que habría resultado exigente incluso para alguien mucho más joven. Aquel día se encontraba grabando un programa de televisión, La Revuelta. Pero durante la grabación presentó síntomas neurológicos que obligaron a solicitar asistencia médica. La primera información provocó preocupación inmediata. Cuando una figura de su edad es trasladada a un hospital tras sufrir síntomas de ese tipo, las especulaciones aparecen con rapidez. Sin embargo, aquí es importante separar los primeros rumores de lo que posteriormente confirmaron los médicos. Inicialmente se habló de un posible problema cerebrovascular. Las pruebas descartaron un ictus. Rafael fue trasladado posteriormente a petición propia al Hospital Universitario 12 de Octubre, el mismo centro donde había recibido su trasplante de hígado más de 2 décadas antes. Y entonces llegó el diagnóstico. El parte médico confirmó un alanfoma cerebral primario, con 2 nódulos localizados en el hemisferio izquierdo que explicaban los síntomas neurológicos que había presentado. La noticia obligó a detener nuevamente la maquinaria. Sus conciertos fueron cancelados. También se suspendieron fechas internacionales previstas para comienzos de 2025. Los médicos iniciaron un tratamiento específico que continuaría posteriormente de forma ambulatoria. Rafael pasó 10 días ingresado antes de recibir el alta hospitalaria el 27 de diciembre. Había una diferencia importante respecto a 2003. Esta vez tenía más de 80 años. Habían pasado 2 décadas desde el trasplante. Y aunque Rafael hubiera construido alrededor de sí mismo una imagen casi incombustible, nadie podía saber con certeza cuánto tardaría en volver o incluso si sería prudente hacerlo. Durante unos meses el escenario quedó vacío, y alrededor de él volvió a situarse su familia. Rafael no ha presentado esa etapa como un melodrama. Cuando comenzó a hablar públicamente de lo ocurrido, lo hizo con una mezcla de seriedad y ese humor que utiliza con frecuencia cuando se refiere a sí mismo. En mayo de 2025 concedió a Televisión Española su primera entrevista después de la enfermedad. Su intención quedó clara. No quería despedirse. Dijo: «No me voy nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices». Era una frase graciosa, pero también una declaración bastante precisa sobre su forma de entender la vida. Rafael no estaba negando lo ocurrido. Había pasado meses de tratamiento y recuperación. Simplemente estaba diciendo que mientras pudiera hacerlo y los médicos lo permitieran, quería seguir cantando. Y llegó el momento de comprobarlo. El 15 de junio de 2025, 6 meses después de aquel episodio, Rafael apareció en el Teatro Romano de Mérida. El lugar parecía elegido para aumentar todavía más el simbolismo. Piedra antigua, un escenario abierto. Un hombre que llevaba más de 60 años cantando y que unos meses antes había abandonado inesperadamente una grabación para ser trasladado al hospital. Las entradas estaban agotadas. Rafael salió vestido de negro. Durante más de 2 horas interpretó alrededor de 30 canciones. Al final, el público le dedicó una larga ovación. No era simplemente el regreso de una gira suspendida. Era el momento en que una incertidumbre de meses encontraba una respuesta concreta. Rafael estaba otra vez sobre un escenario. Pero quizá la imagen verdaderamente importante de aquellos meses no estaba únicamente delante de miles de personas. Estaba en lo que había quedado más claro después de la enfermedad. La estructura privada continuaba allí. Natalia y los hijos. La misma familia que había acompañado el gran éxito, el trasplante de 2003 y ahora una nueva enfermedad. Y eso explica por qué una celebración aparentemente sencilla en 2026 terminaría adquiriendo un significado tan distinto. Llegamos entonces al punto que prometía el título. ¿Qué es exactamente ese momento especialmente feliz que Rafael vive junto a la compañera de su vida? No existe una supuesta confesión secreta. No hay un nuevo matrimonio. No hay que inventar ninguna noticia espectacular. La realidad es mucho más sencilla y precisamente por todo lo ocurrido antes, bastante más poderosa.
El 14 de julio de 2026, Rafael y Natalia Figueroa cumplieron más de 54 años de casados. Al día siguiente, Manuel Martos compartió públicamente una fotografía de sus padres juntos. El mensaje necesitó apenas 2 palabras. 54 años. La imagen provocó felicitaciones de familiares, amigos y artistas, pero el verdadero significado de esa fotografía había comenzado a construirse varios meses antes. En febrero de 2026, Rafael asistió acompañado por Natalia, sus hijos y parte de sus nietos a un homenaje especialmente personal. Boadilla del Monte, localidad madrileña en la que lleva décadas viviendo, inauguró un auditorio con su nombre. Para un hombre acostumbrado a premios internacionales podría parecer simplemente otro reconocimiento. Pero aquel día Rafael habló mucho de su familia. Cuando llegó el turno de Natalia fue especialmente claro. La definió como una mujer maravillosa y dijo: «Con ella me tocó la lotería, el mayor premio». No se refería a un premio musical, ni a un disco, ni a un reconocimiento institucional. Después de una carrera construida alrededor de galardones, récords, grandes escenarios y millones de espectadores, utilizó la palabra premio para hablar de su esposa. También explicó que la mujer de la que se enamoró décadas atrás seguía ocupando el primer lugar para él. Ahí está el verdadero payoff. Rafael no está revelando ahora una relación desconocida. Está haciendo algo quizá más interesante, reafirmando públicamente una relación conocida desde hace más de medio siglo después de haber atravesado una etapa en la que su propia salud volvió a recordarle la fragilidad del tiempo. Y cuando esa declaración se coloca junto a la fotografía del 54º aniversario, la escena cambia por completo. Ya no vemos únicamente a 2 personas que llevan muchos años casadas. Vemos todo lo que existe entre una fotografía de boda de 1972 y otra imagen compartida por su hijo en 2026. 3 hijos, 8 nietos, decenas de giras internacionales, miles de noches separados por el trabajo, crisis, regresos, un trasplante, una enfermedad cerebral, y aún así la misma pareja. Eso no significa que conozcamos todos los detalles privados de su matrimonio. Sería irresponsable afirmarlo. Tampoco significa que haya sido una relación sin dificultades, simplemente porque no hayan hecho públicas todas sus discusiones. Lo único que puede decirse con seguridad es lo que ellos mismos han mostrado y explicado. ¿Siguen juntos? Rafael continúa hablando de Natalia con cariño. Y cuando le han preguntado directamente por la duración de su matrimonio, sus respuestas han sido sorprendentemente poco idealizadas. En otra ocasión lo resumió con una fórmula divertida: ser novio siempre, nunca marido. Más que una teoría universal sobre el matrimonio, es su manera de hablar, de mantener la atención, el afecto y cierta complicidad, incluso cuando las décadas se acumulan. Eso es lo que convierte el aniversario número 54 en algo más que una cifra. Porque en la historia de Rafael, sobrevivir nunca significó únicamente continuar cantando. También significó poder regresar a la misma casa. Hay artistas cuya etapa final se convierte poco a poco en una despedida. Rafael parece empeñado en hacer exactamente lo contrario. En mayo de 2026 cumplió 83 años mientras continuaba con su actividad artística. El tiempo, evidentemente, existe. Rafael ya no es el joven que conquistaba festivales europeos en los años 60. Tampoco pretende serlo. Lo interesante es que ha conseguido transformar el paso del tiempo en parte del personaje sin convertirlo necesariamente en nostalgia. Después de regresar en 2025, su gira Rafaelísimo continuó extendiéndose. En 2026 volvió a presentarse ante públicos de España y América. Su agenda oficial mantiene conciertos programados durante los próximos meses en ciudades españolas como Cáceres, Santander, Almería, Alicante, Vitoria, Valencia, A Coruña, Málaga, Granada y Madrid, además de fechas latinoamericanas en Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Es decir, después del susto de diciembre de 2024, no estamos hablando únicamente de una aparición simbólica para demostrar que estaba bien. Rafael regresó al trabajo, y lo hizo en un momento en el que su legado también comenzó a recibir algunos de sus reconocimientos más importantes. En noviembre de 2025 fue homenajeado en Las Vegas como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Artistas de distintas generaciones interpretaron sus canciones. Ahí había algo especialmente revelador. Durante décadas, Rafael había ocupado el centro del escenario. Aquella noche también pudo sentarse y escuchar cómo otros cantaban el repertorio que él había construido durante más de 60 años, y su familia estaba allí. Esa imagen permite entender mejor al Rafael actual. Por supuesto que continúa siendo competitivo,
Continúa hablando del escenario con entusiasmo. Continúa trabajando, pero ya no necesita demostrar que tuvo éxito. Esa parte está resuelta. Su nombre pertenece a la historia de la música popular en español. Lo que parece importar ahora es continuar mientras sea posible. Seguir cantando. Seguir compartiendo tiempo con su familia. Seguir regresando a casa. En junio de 2026, durante una aparición televisiva, volvió a hablar emocionado de su familia y del papel que su mujer y sus hijos tuvieron en los momentos difíciles. No es extraño. Cuando alguien ha pasado 2 veces por situaciones médicas capaces de detener una carrera aparentemente indestructible, los años dejan de ser solamente números. Cumplir 83 ya no significa únicamente añadir otra vela. Celebrar 54 años de matrimonio tampoco significa únicamente recordar una boda. Son años que pudieron no haber llegado. Y quizá por eso Rafael parece disfrutar ahora de determinadas escenas con una intensidad diferente. Una fotografía familiar. Un auditorio que lleva su nombre en el lugar donde vive. Una gira nueva. Una cena después de un concierto. Natalia sentada cerca. Los hijos alrededor. Los nietos creciendo. Nada de eso tiene el dramatismo de un escenario lleno. Pero tal vez, después de tantos escenarios llenos, tampoco lo necesita. Hay una fotografía de 1972, en la que Rafael y Natalia Figueroa aparecen convertidos en protagonistas de una boda que pretendía ser discreta y terminó rodeada de periodistas. Y hay otra imagen, 54 años después, compartida por su propio hijo. Entre una fotografía y la otra cabe casi una vida completa. Cuando Rafael era joven, parecía lógico pensar que la gran historia sería su carrera. Y lo fue. Cantó durante más de 6 décadas. Atravesó fronteras cuando hacerlo era mucho más difícil que hoy. Sobrevivió a cambios de moda, generaciones, formatos musicales y transformaciones profundas de la industria. Consiguió algo reservado para muy pocos artistas, que abuelos, padres, hijos e incluso nietos pudieran reconocer las mismas canciones. Pero cuando se le escucha hablar a los 83 años aparece otra forma de medir el éxito. No habla solamente de los escenarios, habla de la familia. Y cuando tiene que definir a la mujer que lleva más de medio siglo a su lado, el hombre que ha recibido tantos reconocimientos asegura que fue con ella con quien ganó. El mayor premio. Quizá eso explique por qué aquella fotografía del 54º aniversario resulta tan especial. No porque demuestre que su vida haya sido perfecta, sino porque demuestra continuidad. Rafael ha pasado gran parte de su existencia cantando sobre sentimientos enormes, amores absolutos, despedidas, pasiones, noches inolvidables. Sin embargo, fuera del escenario, la imagen más fuerte de esta etapa parece mucho más sencilla. Un hombre de 83 años, una mujer que lleva a su lado desde hace más de medio siglo, y una familia que puede mirar una fotografía y escribir simplemente 54 años. Después de tantas grandes noches, quizá algunas de las mejores ya no necesiten público. ¿Qué crees que ha sido más importante para Rafael a lo largo de todos estos años? ¿Su extraordinaria carrera o haber conseguido conservar ese núcleo familiar mientras todo cambiaba a su alrededor? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias de grandes figuras contadas más allá de los titulares, con respeto por los hechos y también por las personas que hay detrás del personaje, suscríbete al canal. Porque a veces el verdadero final de una historia no está en el último aplauso. Está en descubrir quién sigue a tu lado cuando se apagan las luces,